Capítulo 1. En la corte romana. Cualidades del liderazgo. Como una forma inteligente y solapada para influir en otras naciones desde Roma, el imperio utilizaba el intercambio de rehenes todavía niños para ampliar su control sobre países los cuales confiaba le rendirían vasallaje algún día. Dicho en pocas palabras, el imperio enviaba uno de los suyos a una nación extranjera, y cada una de las naciones en las que recaía tal distinción correspondía enviando a de sus súbditos para que viviera y se educase en las cortes romanas. Esta ingeniosa estratagema constituía una pieza clave en la diplomacia subversiva. Los países honrados de tal guisa eran infiltrados en sus niveles más altos por los jóvenes espías del imperio. Una vez en las cortes extranjeras, los jóvenes romanos proporcionaban información vital al imperio, en tanto se adiestraban en las costumbres y tradiciones de sus anfitriones. Esta doble estrategia también ofrecía al imperio la oportunidad de instruir a los rehenes enviados a su corte. Enseñarles los placeres de una existencia lujosa servía para influir en la política y la cultura de naciones menos civilizadas, sometidas cuando los rehenes, ya adultos, regresaban a su país. Al parecer Atila, otrora sobrino favorito del rey Rodas, cayó en desgracia por constantes y duras críticas de la política que situaba a las hordas unas al servicio del imperio y de otras naciones extranjeras. Así las cosas, Rodas consideró conveniente recurrir a la práctica romana para desembarazarse de su crítico más severo. Cuando todavía era un niño, Atila fue enviado a la corte romana de Honorio. Allí, pensaba Rodas, la tutela del imperio lograría probablemente que Atila se convirtiese en un miembro más tratable de la familia realuna. Atila, por su parte, rechazaba las vestiduras elegantes, los peinados caprichosos, los manjares exquisitos y las habitaciones perfumadas que le eran ofrecidos en su calidad de rehén, aunque todo aquello intrigase a sus compañeros que hasta entonces nada sabían de tales refinamientos. Atila intentó, sin conseguirlo, inducirles a resistirse a estas y a otras seducciones de la propaganda desplegada por el imperio. Fracasado su intento de fuga, Atila decidió adoptar la resistencia pasiva y adaptarse a sus circunstancias pasajeras. En la corte romana, vigilaba y escuchaba. Cada día que pasaba estaba más resuelto a librar al mundo del poder romano, así como de las misteriosas influencias cristianas. Atila era un extraordinario estudiante de la política interior y exterior del imperio romano. A medida que pasaba el tiempo, tenía un conocimiento cada vez más profundo sobre las legiones romanas, sus armas y el orden de batalla y su carencia de una armada poderosa. Atila utilizó aquel periodo para espiar a los ministros que visitaban la corte, desentrañar las intrigas del imperio y aprender todo cuanto pudo acerca de cómo hacer política y diplomacia. La vida en la corte romana era muy dura para Atila. Estaba lejos de su pueblo, de su familia, y anhelaba liberarlos del servicio a una nación extraña y extranjera a la que los hunos, una vez unidos, podrían sin duda derrotar. El muchacho huno enviado como rehén a la corte romana de Honorio, sacó amplio partido de su principal virtud asiática, la paciencia. La suya era una mezcla de estoicismo y de amplia convicción. Aprendió que, empeñarse en precipitar los acontecimientos era menos importante que el logro definitivo de una empresa. En consecuencia, empezó a desarrollar las dotes personales que le asegurarían el éxito en la época de su febril actividad como rey de hunos. Atila habla. Cualidades del liderazgo. Mientras nos hayamos reunidos en este consejo, yo, Atila, he reunido mis pensamientos más íntimos, referentes a las cualidades del liderazgo. Los conoceréis para que vosotros, y vuestros subordinados, podáis estar mejor preparados para dirigir a los hunos. Para la nación una es esencial que tengamos a nuestro servicio líderes que, en sus correspondientes niveles, posean la pericia, la habilidad y la actitud adecuadas que les permitan desempeñar con éxito las responsabilidades propias de su cargo. No existe una manera rápida para forjar líderes. Los hunos deben aprender a lo largo de toda su vida, sin cejar en el estudio de nuevas perspectivas, o de procedimientos o métodos innovadores, sea cual fuere la fuente. Nuestros líderes deben esforzarse por adquirir cuanto antes ciertas cualidades básicas, han de disponer asimismo de oportunidades para que tales cualidades maduren.
Debemos enseñar estas cualidades a nuestros jóvenes guerreros, si queremos que se conviertan en jefes experimentados. El adiestramiento básico como jinetes junto con el manejo del lazo, el arco y la lanza son suficientes para nuestros guerreros, pero no para aquellos que los mandan. Al fin de dirigir hábilmente a nuestra nación, debemos contar con jefes que posean, entre otras, las siguientes cualidades esenciales, en las que la experiencia los hará maestros. Lealtad. Ante todas las cosas, el uno tiene que ser leal. Estar en desacuerdo no significa necesariamente deslealtad. Cualquier uno que, por el bien de la tribu se muestre en desacuerdo, debe ser escuchado. Por el contrario, todo uno que participe activamente o impulse acciones en contra del bien de la tribu debe ser considerado desleal. Estos unos, ya sean guerreros o jefes, tienen que ser destituidos de modo fulminante. Su habilidad para influir y desanimar a los unos leales es una enfermedad contagiosa. En aquellos casos en que las acciones y las actitudes desleales puedan ser corregidas, será preciso no andar con contemplaciones y deshacernos de aquellos de nosotros que solo sirven para minar nuestra causa. Valor. Los jefes que dirigen a nuestros unos deben ser valientes. Deben desconocer el miedo y tener la entereza imprescindible para cumplir las misiones que les encomendamos, así como la valentía de aceptar los riesgos del liderazgo. No deben retroceder ante los obstáculos, ni acobardarse o desconcertarse ante la adversidad. El papel de un jefe implica periodos de soledad, desesperación, e igualmente sentirse objeto de burla o rechazo. Los jefes deben ser pacientes en el cumplimiento de sus tareas. Deben tener el valor de actuar con confianza y superarse en tiempos de incertidumbre o peligro, lo mismo que en épocas de prosperidad. Deseo. Pocos unos serán capaces de mantenerse como jefes si no les guía un firme deseo personal, un afán por influir en las gentes, los procesos y los desenlaces. Débil es el jefe que no quiere serlo. Tenemos que guardarnos de colocar a guerreros capacitados en posiciones de mando que no desean desempeñar. Resistencia emocional. En la escala del liderazgo, cada nuevo peldaño exige un mayor control sobre las emociones experimentadas por los jefes. Debemos estar seguros de que nuestros jefes, cualquiera que sea el nivel que ocupen, poseen la fuerza necesaria para recobrarse con rapidez si surge alguna contrariedad, para rehacerse y llevar adelante las responsabilidades de su cargo sin perder su sangre fría y su claridad de visión. Nuestros jefes han de poseer la necesaria resistencia emocional para perseverar aunque tengan que enfrentarse a las circunstancias aparentemente más difíciles. Resistencia física. Los unos deben tener jefes tribales que sean capaces de soportar las exigencias físicas de sus tareas de liderazgo. Los jefes tienen que nutrir sus cuerpos con alimentos básicos y saludables. Los jefes no pueden dirigir desde su lecho. Pierden energía cuando se atiborran de comida o beben demasiado. Las extrañas pociones de los romanos solo sirven para enturbiar la mente. Un cuerpo mal utilizado, acaba deteriorándose. Un cuerpo sano, encierra una mente sana. Nuestros jefes han de tener un cuerpo vigoroso, con el fin de dirigir la carga de toda nuestra caballería. Comprensión. Los jefes deben ser capaces de desarrollar su comprensión. Es decir, deben saber, aprender y entender los valores de otras culturas, creencias y tradiciones. No deben, sin embargo, confundir la comprensión con la simpatía, ya que ésta podría conducir a una imprudente compasión en tiempos en los que, ante todo, hay que perseguir el bien de la tribu o nación mediante la diplomacia sutil o la acción en la batalla. Decisión. Los jefes jóvenes deben aprender a tomar decisiones, a saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo, teniendo en cuenta todos los hechos relativos a la situación, responsabilizándose además de desempeñar su papel de jefes. La vacilación y la indecisión desorientan y desaniman a los subordinados, a los iguales y a los superiores. Por añadidura, benefician al enemigo. Anticipación. Por medio de la observación y de los instintos agudizados por la experiencia, nuestros jefes deben anticipar pensamientos, acciones y consecuencias. La anticipación supone un nivel de riesgo aceptado de buen grado por un jefe capaz de superarse, cuando otros se escudan en la comodidad de la seguridad personal. Oportunidad.
Para todos los actos del liderazgo es esencial la oportunidad en los y en las acciones. No hay una fórmula mágica para desarrollar eficazmente el sentido de la oportunidad. Con frecuencia se adquiere esta habilidad después de haber conocido el fracaso. Conocer con quién estamos tratando, sus motivos, reacciones, prioridades y ambiciones es algo que proporciona elementos de juicio incluso cuando se busca aprobación para la petición más sencilla. Espíritu de victoria. El deseo intrínseco de ganar constituye una cualidad esencial del liderazgo. No es necesario ganar siempre. Sin embargo, es preciso ganar las contiendas importantes. Los jefes tribales deben darse cuenta de que la competencia, dentro y fuera de nuestra nación, es fuerte y no puede ser tomada a la ligera. Cualquier sentimiento de rabiosa competencia guía a aquellos que triunfan en el campo de batalla, en las negociaciones y en situaciones de disensiones internas. El líder que carezca de espíritu de competencia es sin duda un individuo débil, expuesto a conocer la derrota ante el más mínimo desafío. Seguridad en sí mismo. El entrenamiento adecuado, sin olvidar la experiencia, hace que se desarrolle en los jefes tribales un sentimiento de seguridad en sí mismos, lo que les ayudará a arrostrar los retos inherentes al liderazgo. Aquellos que den muestras de carecer de confianza en sí mismos en el desempeño de las funciones del liderazgo, darán prueba ante sus subordinados, iguales y superiores de que tales funciones quedan muy por debajo de sus posibilidades. Se convierten, por tanto, en líderes débiles e inútiles. Tacto. Aprender a calibrar las acciones personales y las de los subordinados es fundamental para el liderazgo. Los jefes nunca deben alabar o culpar a los demás por lo que estos logran o dejan de alcanzar, no importa cuán gloriosas o graves sean las consecuencias. Responsabilidad. Los líderes solo son necesarios cuando alguien tiene que encargarse de juzgar cuáles son las acciones que conviene llevar a cabo y cómo no hacerlo. Ningún rey, jefe de tribu o líder subordinado debe consentir jamás ser servido por quien no acepte la plena responsabilidad de sus actos. Credibilidad. Los jefes tienen que ser dignos de credibilidad. Amigos y enemigos han de creer tanto en sus palabras como en sus acciones. Los jefes deben demostrar palpablemente que poseen inteligencia e integridad para proporcionar información correcta. Aquellos líderes que carezcan de credibilidad no conseguirán obtener la adecuada influencia, y deberán ser destituidos cuanto antes de cargos de responsabilidad, porque no son dignos de confianza. Tenacidad. La cualidad de no cejar en el empeño de cumplir los cometidos que le hayan sido asignados, es una cualidad deseable y esencial de todo líder. El débil solo persevera cuando las cosas marchan bien. El fuerte persevera y sigue adelante sin que en él hagan mella el desaliento, la decepción e incluso el abandono en que pudieran dejarle los suyos. La perseverancia es a menudo la clave para el cumplimiento de misiones difíciles para arrostrar situaciones de auténtico riesgo. Fiabilidad. Si hay algún jefe en quien no se pueda confiar para que, en cualquier tipo de situación, desempeñe sus funciones y responsabilidades, relevable de ellas. Un rey no puede observar todas las acciones de sus jefes subordinados. Por consiguiente, ha de confiar en que éstos se encarguen de hacer las cosas. Los jefes jóvenes deben darse cuenta de que todos los unos, cualquiera que sea su rango en la tribu y nación, confían en su habilidad para guiarlos, y por tanto deben sentirse orgullosos de que les haya sido encomendada tal responsabilidad. Organización. Nuestros líderes han de poseer las cualidades esenciales de organización y control. Tienen que actuar de una forma que inspire confianza y lealtad. No hay que engañar a los subordinados. Por el contrario, estos han de ser guiados, preparados y recompensados por sus actos. El castigo debe ser considerado como un último recurso, y ser aplicado solo cuando hayan fracasado todos los demás intentos encaminados a meter en cintura al rebelde. Sin un rebaño no puede haber pastor. Sin un ejército, no puede haber jefes para la batalla. Sin subordinados, no puede haber líderes. Los líderes, pues, controlan los intereses y el bienestar de los subordinados, así como los propósitos que éstos sirven. Aquellos de vosotros que seáis sobremanera ambiciosos, podéis tratar de adquirir estas cualidades en un corto periodo.
En cuanto a mí, Atila, he comprobado a lo largo de mi propia existencia, que el desarrollo de estas cualidades de liderazgo únicamente exige tiempo, estudio y experiencia. Solo unos pocos se quedarán atrás. Ocurre, simplemente, que existen escasas oportunidades para acelerar la competencia, y sin pagar el precio, ya sea este alto o bajo, nadie puede llegar a estar preparado para dirigir a los demás. Aprended bien estas cualidades de liderazgo. Enseñadlas a los unos. Solo entonces ampliaremos habilidad para conducir nuestra vasta nación a la conquista del mundo. Capítulo 2. El ansia de liderazgo. Hay que desear ser jefe. A la muerte de su padre Mundsiuk, Atila quedó bajo la protección de su tío Rodas. Poco después de haber empezado a reinar, Rodas, seducido por la rapidez de la recompensa, engañado por una diplomacia siniestra y desconocedor del terror que sus tribus inspiraban en otras naciones, puso las hordas al servicio del imperio. Incluso en su juventud, Atila creía en el noble pasado y en las leyendas de su ascendencia. El suyo era un pueblo fuerte y poderoso, que no tenía por qué ser sometido al yugo de la esclavitud o vender sus servicios a gente extraña. Aunque los hunos habían vagado por las vastas regiones de Europa y parte de Asia y África, sus líderes, nobles antepasados de Atila, jamás permitieron que sus tribus desempeñasen un servicio innecesario a las órdenes de extranjeros. En vez de ello, habían perseverado en la búsqueda de un lugar tranquilo en el cual disfrutasen de libertad para llevar una existencia pastoril. Atila, a pesar de su corta edad, empezó a criticar sin ambajes al rey Rodas y su política, ya que el joven príncipe consideraba que los motivos y las decisiones de su tío redundaban en detrimento de la fortaleza, los propósitos y el bienestar del pueblo huno. La actitud crítica de Atila despertó los recelos de Rodas, quien vio en el muchacho una amenaza para la seguridad de su noble posición y lo envió sin tardanza a la corte romana. Fue entonces cuando Atila comenzó a odiar a quienes le sometían de manera tan despreciable, al propio tiempo que nacía en él una ansia desmedida de acaudillar a cuantos pudieran ayudarle a corregir la situación. Al principio de su estancia como rehén en la corte de Honorio, Atila intentó que otros bárbaros le secundasen en el rechazo de las intrigas del imperio. Los exhortaba a no convertirse en víctimas y servidores del imperio, a conservar cada cual su propia identidad. Sus esfuerzos por agrupar a los otros rehenes niños en torno suyo fracasaron, mas su decisión de tomar el mando se afianzaba de día en día. De todos modos, Atila supo refrenar su cólera, aversión y su desprecio por el imperio, entregándose de lleno al estudio de las formas de liderazgo y diplomacia. Su mente estaba alimentada por el fuego que ardía en lo más profundo de su corazón, en espera de que llegase el día en que pudiera unir a los hunos y conquistar a los romanos. En lugar de intentar hacerse inmediatamente con el control cuando regresó a su patria, Atila fue paciente, planeó con el mayor cuidado cada uno de sus pasos. Sabía que sus conocimientos sobre el liderazgo y su capacidad para influir en los demás tenían que madurar, por muy grandes que fueran sus deseos de lograr el poder. Atila viajó y cazó, además de aprovechar el tiempo para centrar su atención en un plan que le permitiese triunfar. Cuando llegó el momento, Atila estaba preparado. El trono fue suyo. Su entrenamiento era perfecto en todos los aspectos para poder hacer frente a los problemas y a la oposición que podría encontrar como rey. No pensaba desanimarse, ni desviarse de su objetivo. Estaba dispuesto a correr riesgos, dispuesto a lograr que los hunos sobresalieran a través de la unidad de acción. Su perseverancia y su ambición de ocupar un cargo de considerable responsabilidad, hicieron que su destino se cumpliese. Atila se convirtió en el rey de los hunos. Atila habla. Hay que desear ser jefe. Pocas cosas le sentarán tan mal a un huno como estar a las órdenes de un rey o de un jefe de tribu que demuestre falta de entusiasmo en el desempeño de sus funciones. Con demasiada frecuencia, el liderazgo de muchas naciones recae en príncipes que carecen de la ambición, el valor y la capacidad para reinar como líderes. Este desinterés, cobardía e incompetencia se manifiestan en diversas acciones que desaniman y desconciertan a los subordinados, lo que contribuye a que el enemigo se sienta más fuerte. Incumbe a todos los hunos elegir y seguir solo aquellos jefes que demuestren el deseo de dirigir.
Estos líderes se diferenciarán entre sí tanto como un uno se diferencia de otro uno. En consecuencia, no todas las virtudes humanas, ni su carácter estará libre de defectos. Los líderes comprometidos, aquellos que sienten la ambición del liderazgo, aquellos a quienes impulsa la voluntad de servir, se distinguirán no obstante por su sabiduría, sinceridad, benevolencia, autoridad y valentía. Tendrán calidad humana y sabrán entregarse en cuerpo y alma a su causa y a la de aquellos a los que sirven. Los unos que aspiran a convertirse en jefes, a menudo no piensan lo mismo cuando abandonan las comodidades del carro. Ahora, tal vez a vosotros, unos, os gustaría preguntarme: Atila, ¿cómo puedo saber si realmente deseo convertirme en jefe? A quienes busquen mi consejo, les ofrezco los siguientes pensamientos. Por encima de todo, aquel que desea dirigir debe poseer un deseo intrínseco de alcanzar un importante reconocimiento personal, y estar dispuesto a lograrlo con toda justicia. Debéis tener fuerza moral para superar las desgracias personales, el desaliento, el rechazo y el desengaño. Debéis tener valor, creatividad y energía para concentraros en el cumplimiento de vuestras responsabilidades a través de los esfuerzos, dirigidos por vosotros que deleguéis en vuestros subordinados. Debéis daros cuenta y aceptar que vuestra grandeza solo será posible a través de vuestra personalidad excepcional, esa clase de personalidad que en ocasiones ha dado origen a relatos y leyendas desgranados en las hogueras del campamento. No debéis permitir que vuestro deseo de dirigir revista caracteres en exceso vehementes. Esto perjudicaría a mucha gente. Tenéis que saber moderar vuestro afán de mando por medio de la preparación, la experiencia y la oportunidad. No olvidéis que el éxito en vuestro cargo dependerá en gran parte de vuestra decidida disposición a trabajar con denuedo. El sudor se impone a la inspiración. Debéis comprometeros a perseverar incluso frente a la oposición y el desafío. Debéis estar decididos a hacer buen uso de vuestro sentido común a la hora de resolver problemas complejos. No debéis sentiros amenazados por colegas o subordinados competentes. En lugar de ello, debéis ser prudentes al elegir capitanes que sean capaces de conseguir aquellas cosas que un jefe solo puede lograr por medio de subordinados fuertes y leales. Debéis estar dispuestos a sacrificaros, aunque nadie lo comprenda ni agradezca, por aquellos a quienes servís y por aquellos otros a quienes dirigís. Este sacrificio puede suponer vuestra ausencia de una cacería tribal. Exigiros un extraordinario despliegue de energías y de paciencia para adiestrar a los subordinados, o bien atender las necesidades de estos subordinados en momentos en que vuestras propias exigencias no estén cubiertas. Debéis estar dispuestos a renunciar a una fiesta o ceremonia en vuestro campamento, si la situación que se haya creado en otro requiere vuestra presencia y atención. Debéis sentir una auténtica pasión por el triunfo, puesto que esta pasión hará que vosotros y vuestros unos lleguéis a sobresalir. Debéis estar dispuestos a aprender, a escuchar. De este modo se ampliarán vuestros conocimientos y facultades para desempeñar vuestras funciones. Esto no se logra, con frecuencia, sin un tremendo esfuerzo y con el sacrificio de otros intereses. Tenéis que seguir siendo vosotros mismos. No rodearos nunca de una falsa aureola forjada por vuestro orgullo. Debéis estar dispuestos a aceptar el simple hecho de que tenéis defectos y necesitáis trabajar cada día para ser mañana mejores jefes que ayer. Os dejo, con la advertencia de que no aceptéis nunca un cargo de liderazgo por el cual no estéis dispuestos a pagar el tributo necesario para llevar a feliz término las obligaciones de vuestra incumbencia.